Buenos días. Buenos días, sí, le escucho muy bien. Perfecto. Bueno, la razón de mi comunicación, y le había pedido ayer este diálogo para hablar de algo que me parece a mí, me encanta lo que usted está haciendo, reeditar una proeza de Elia Liud, acto o proeza del 4 de noviembre de 1920. No puedo sino preguntarle cómo así nace esta iniciativa por parte de usted. Usted es además un cuencano radicado en la ciudad de Guayaquil. Que nos cuente un poco sobre ese tema y que cuente la ciudadanía. Claro, buenos días y muchas gracias por la entrevista. Sí, en efecto, hay algo que para todos los cuencanos tenemos, creo, atrás en nuestra mente, es la historia justamente del viaje de Elia Liud, ¿no? Fue algo, una proeza que, si es que hablamos de que voy a tratar de hacer el mismo vuelo o algo similar, yo diría que no lo es, porque si vemos las condiciones con las que viajó o la que se arriesgó Elia Liud en el telégrafo, son completamente diferentes, ¿no? Elia Liud era un italiano, conocía algo de Guayaquil, que voló sobre la ciudad de Guayaquil, pero realmente fue algo sorprendente que lo hizo, volar con una pequeña brújula, con un avión que en esa época los motores no eran tan eficientes. Entonces siempre me quedó esa historia y por lo tanto para mí fue algo que desde niño me gustó la idea de construir un avión. Mi padre era muy hábil en cuanto a mecánica y todo eso, y esa fue la razón por la que yo inicié, digamos, una construcción de un avión similar al telégrafo. Bueno, irá poniendo las imágenes, ¿no? Por favor. A ver, Juan, es evidente que nos encantan los temas de historia y evidentemente el señor Liud llega a la ciudad de Guayaquil, contratado por Abel Castillo del Telégrafo para que transporte, según lo que cuenta uno de los historiadores, transporte el periódico porque no habían vías. De Guayaquil a Cuenca se llegaba en ferrocarril hasta Huigra y la idea le contrata. Debe conocer usted, Juan, le contrata a Roberto Crespo Toral, que era uno de los hombres visionarios de Cuenca, le contrata por 5,000 sucres, ¿no? Para que haga llega acá a la ciudad de Cuenca. Entonces la idea era hasta Huigra, en ferrocarril, y de allí habían los guanderos, se pensaba en 50 guanderos para que carguen el pequeño avión, y Liu dijo, no, yo me voy volando. Cuente un poco sobre esta ruta, qué tan complicada es. Entiendo que usted ya ha estudiado bastante la ruta que siguió el Liu. Correcto. Como decimos en este momento, por ejemplo, si vemos la ruta que tomó Elia Liud, y usted es un muy buen historiador, muy pocos saben sobre sus detalles de cómo fue esa travesía, pero él realmente despega y toma la vía desde hacia Naranjal y luego para atravesar sobre el Cajas. Es una vía que a la velocidad de más o menos ese avión, nosotros utilizamos millas, volaba aproximadamente a 80 millas por hora. Y una de las cuestiones era el clima, ¿no? Sabemos todos los cuencanos estamos familiarizados con el mal clima que puede ser en el Cajas. Y él, algo que tenía como un punto de referencia era el Chimborazo más bien. Entonces, si es verdad que vuela hacia la ciudad de Cuenca, siempre tenía como referencia el Chimborazo. Ahora, nosotros estamos acostumbrados un poco a ya los vuelos comerciales y vemos que los aviones grandes entran con cualquier clima, lloviendo y no importa. Aviones como el Liuto, como el mío, estamos muy propensos a lo que es el mal clima. Nosotros no podemos navegar, por ejemplo, cuando nos metemos entre nubes. Nosotros tenemos que tener una visión, digamos, y también algo que tenemos que temer mucho son los vientos.
los vientos son muy fuertes, las descendentes de los vientos nos pueden hacer que ni siquiera con todo el poder de la máquina, del motor, digamos, podamos ascender, entonces podríamos tener un accidente, ¿no? Entonces, eso fue lo que, y otras cuestiones que tenemos que entender es el motor que utilizaba Eli Eliud. De 80 caballos de fuerza, dice. ¿Perdón? 80 caballos de fuerza, ¿cierto es? Tenía 110 caballos. 110, ya. Era un Ron construido francés, pero era muy ineficiente dentro de todo, ¿no? Pesaba mucho para los 100 caballos de fuerza que tenía. Ahí en la imagen que ven de mi avión, por ejemplo, este es un motor Rotax, también de 100 caballos de fuerza, y que pesa una fracción de lo que pesaba el motor del telégrafo. Y una de las cuestiones que también es interesante, cuando uno está en el avión, el acelerador, digamos, es como un acelerador de un vehículo. El del telégrafo no funcionaba de esa forma, sino más bien cortaba ciertos cilindros. Entonces era como uno tenía a un octavo de potencia, a media potencia, a 3/4 de potencia. No era una cuestión que era fácil de acelerar o desacelerar, y esto era muy importante cuando ya estaba él estaba en los aterrizajes. Entonces no podía cortar toda la máquina, sino iba como si fuera casi como cambios, digamos, en el motor, ¿no? Entonces, y los puntos de referencia que tenía Eliud casi eran inexistentes. No habían carreteras, no habían torres, no habían nada. Y las poblaciones, estamos hablando de 100 años, eran extremadamente pequeños. Algo que debe haberle ayudado mucho es que todos utilizaban leña y debe haber habido humo en las ciudades. Entonces, tal vez eso le ayudó a él para poder llegar, digamos, al punto del aeropuerto que se hizo. Jericó. A ver, Juan, no sé, le voy a mostrar unas fotografías del aterrizaje. Claro. Son 4 fotografías. A ver, ponga la primera. Apenas se ve, es un puntito que se ve el avión. Esto es en el sector de lo que es ahora la avenida Loja. Allí fue el campo llamado Jericó donde aterrizó el Eliud. Ponga la segunda. No sé si está viendo, Juan. Estoy viendo, así es. Ponga la tercera. Ya el avión está más cerca. ¿Ah? ¿Sí le ve? Es una maravilla. Y ponga la otra. Allí está la gente, ya se acerca a ver el avión. ¿Ah? ¿Qué le parece, Juan, esas fotos? Sorprendente. Pongámonos a 1920, ¿no? Ver en Cuenca una ciudad un poco aislada en cierta forma, que teníamos como decía, sin carreteras, sin nada. Ver llegar, eso debe haber sido como llegar un astronauta. Llega un platillo volador. Así es. Ponga la quinta foto, ahí está el avioncito, mire. ¿Sí le ve? ¿Le está viendo el avión? Sí. Bueno, y claro, ahora yo le tengo que preguntar, usted debe tener más referencia. Según los datos que yo tengo, el avión salió de Guayaquil el 4 de noviembre a las 10:30 y llegó a Cuenca a las 11:40. ¿Soy exacto o no? Sí, más o menos creo que ese es el tiempo que debe haberlo hecho. Hay que recordar que él intenta el 3, ¿no? Porque claro, el 3 y le falla, claro, mal tiempo. El escenario de la independencia de Cuenca, que eso es, y debe haber sido una frustración para la gente el no ver que llega el avión, o tal vez era como, eso es imposible, una cuestión de eso, ¿no? Hasta nos engañaron, quizás pensaron muchas personas. No, pues claro, el dato da que ha estado no menos de unas, dicen, 10 a 12 mil personas, no llega el avión, y al día siguiente que llega el Eliud el 4 de noviembre, hay poca gente, prácticamente ya no creyendo de que eso iba a darse, ¿no? Debe haber sido. Como digo, y la presión cada vez que digo que debe haber tenido Eli Eliud, ¿no? Esa noche, 2 noches no debe haber dormido, ¿no? Debe haber dicho. Oiga, Juan, usted que conoce y que está viviendo y que va a ser el que va a desarrollar esta proeza, ¿cómo califica
para que la gente entienda lo que hizo Elia Liud. Ella explicó algo, las características de un avión muy pesado, con las dificultades de meterse prácticamente en un campo desconocido totalmente y con una brújula. ¿Cómo califica una hazaña de esa naturaleza? Es que yo digo, es una de las hazañas más grandes que existe en la aviación, por lo menos sudamericana, ¿no? El haberse atravesado los Andes. Hay que recordar que son muy pocos los pilotos que en esa época, hasta 1920, hay alguien que se atraviesa justamente los Andes de Chile hacia Argentina, pero hay muy pocos casos de pilotos que lograron cruzarse los Andes. Los motores muy ineficientes, no sé, inclusive el tipo de combustible que utilizaron debe haber sido muy limitado, todo lo que eran repuestos y todo en eso. Pero lo más increíble es, uno cree que cuando está en el avión es fácil divisar un aeropuerto, divisar un punto, y no es así. Y eso en condiciones óptimas. Para él debe haber sido dos cosas. Una era la altura. Hay que recordar que también él vivía primero en Italia, luego estuvo en Guayaquil, y claro, cruzarse, más o menos cruzamos nosotros, deberíamos cruzar a 4.500 metros el sector de Tres Cruces del Cajas. Entonces también le debe haber afectado un poco la altura, ¿no? Es una de las cuestiones que también tenemos que tomar en cuenta, que él se enfrentaba a la altura, se enfrentaba al frío, se enfrentaba a que una falla de motor, las estribaciones de la cordillera, es imposible casi hacer un aterrizaje de emergencia. O sea, creo que arriesgó todo por el todo. Bueno, pero claro, los antecedentes de Elia Liud también son formidables. Fue piloto de la Primera Guerra Mundial, condecorado por el rey Víctor. Es lo que yo no entiendo, cómo así llegó acá a Guayaquil. ¿Sabe usted algo al respecto? A ver, lo que tengo entendido de la historia de cómo llega el telégrafo es el señor Abel Castillo. Claro, Abel Castillo, año del telégrafo, claro, el contrata. Un empresario, un visionario, ¿no? Que es una persona, si no me equivoco, de Ambato, y luego va a Guayaquil. Y él se contacta con el cónsul ecuatoriano en Roma, señor Valverde, si no me equivoco, y él es el que contacta justamente para la compra de estos aviones. Hay que entender que de estos aviones, que es un Hanriot HD-1, se produjeron más o menos 1.000 a 2.000 aviones, ¿no? No está muy claro, ya que habían licencias en Bélgica, Francia y también en Italia. Y creo que estos aviones costaban muy, muy poco. Él viene con dos pilotos, ¿no? Vemos que el segundo piloto casi es desconocido en el Ecuador, Yucardi, ¿no? Y también vienen mecánicos de aviación, los cuales son conocidos en Guayaquil, porque luego ellos se quedan en Guayaquil y hacen otro tipo de obras de ingeniería. Pero Yucardi, el piloto que viene con Elia Liud, hace el vuelo desde Cuenca, Riobamba. Luego Elia Liud hace el vuelo de Riobamba a Quito, y luego ya toma Yucardi el mando del avión y vuela a Ibarra, Tulcán, Pasto. En Pasto hace una competencia con Francés, que había un premio de quién llegaba primero a Cali. Y el telégrafo es el primero en llegar a Cali, ¿no? Y él recibe justamente el premio. Yucardi se queda en Colombia, forma una familia, inclusive también inicia una empresa de aviación. Entonces, esa es un poco la historia, claro, tal vez desconocida, de lo que tenemos del telégrafo. Oiga, Juan, yo quiero que narre un poco cómo hizo el avión, para que vaya poniendo unas imágenes, por favor, a Eddie, porque me parece interesante. Me llama la atención mucho lo que usted está haciendo, y es evidente que me está hablando de la construcción de un avión que trata de ser similar al que voló Elia Liud en esta hazaña. Claro, este avión es un kit,
¿no? Que básicamente está construido absolutamente todo de madera. La estructura es de madera pegada y que más o menos me tomó 7 años en construirlo. Como ustedes ven ahí, es una muy buena imagen porque son, todos mis amigos me decían cuántos palitos de helado tomé, porque básicamente son muy finitos y esos se van pegando. Se llama una estructura geodésica porque es como una malla de madera que le hace muy resistente. Perdón. Entonces, mucha de la gente que cuando piensa la madera la piensa como un material frágil que se puede romper y todo. Es un material, sí, pino blanco, spruce, que se lo llama en Estados Unidos, y es muy resistente. Y hay, por supuesto, ciertas partes de aluminio de aviación, que le llaman el aluminio 6061. Y, por supuesto, yo nunca había construido ni un aéreo modelo y me puse a construir un avión. Me llegó una caja de madera, las maderas habían que cortarles, habían que doblarles en agua caliente para irles dando forma. Y claro, yo todavía